Muy bien, vamos a ir hoy a la segunda parte, ¿verdad? Y es ¿por qué puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Realmente este libro es un libro fiable. Fijaros, la Biblia es el libro más leído de la historia. Es el libro más traducido de la historia. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos nosotros que es la palabra de Dios? Y lo vamos a ver esto para empezar. Segunda de Timoteo 3:16. Tenemos esa, a ver si me siguen en el ordenador, por favor. Segunda de Timoteo 3:16, ese versículo ahí, o lo sabemos de memoria, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Timoteo afirma: toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, la escritura es aliento de Dios. Mira, dice aquí la palabra de Dios: la palabra de Dios es el aliento de Dios. Los pensamientos de Dios hechos carne, ¿verdad? El aliento de Dios, eso es lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y dice el Salmo 119: todos tus mandamientos son confiables. Es decir, yo puedo confiar que todo lo que dice este libro, todo, hermanos, todo, desde Génesis a Apocalipsis, es fiable, es de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? La revista Times pensó que esta era una pregunta importantísima y dedicó 2 números de esta revista famosa en todo el mundo con este título. El primer título que puso es ¿qué tan cierta es la Biblia? Y el segundo título que puso es ¿la Biblia, hecho o ficción? Y en esta mañana nos vamos a centrar en que existen pruebas, evidencias y hechos irrefutables, ¿no?, que demuestran que la Biblia es un libro completamente diferente y que es la palabra de Dios. Porque tú tienes que tomar en esta mañana una decisión. ¿Cuál va a ser el libro que va a marcar tu vida en cuanto a tus decisiones? ¿Verdad? Entonces queremos hablar acerca de la inspiración de la Biblia y de la infalibilidad de la Biblia. 7 razones. Lo vamos a hacer sencillo. 7 razones por las cuales puedo confiar en la Biblia. No sé cuántos han tomado la determinación del domingo pasado a de poner en práctica una cosa. ¿Se acuerdan que dijimos el domingo pasado? Para que tú puedas aprovechar bien la predicación tienes que traerte ¿qué? Un cuaderno con tu Biblia y tomar tus notas. Sí, yo veo que hay algunos que han tomado nota de esto, ¿verdad? Tomar tus notas para que lo que tú recibes entre en tu corazón y se arraigue en tu vida. Así que 7 razones por las cuales la Biblia es totalmente confiable y fiable. La primera es que la Biblia es precisa históricamente. Es precisa históricamente. Yo puedo confiar en la Biblia porque no solamente es correcta doctrinalmente, no solamente es correcta teológicamente, no solamente es precisa con respecto a la moral y a la ética, sino que es una historia verdadera. Es decir, la Biblia nos habla de personas reales, lugares reales, en tiempos reales. La Biblia es verdadera históricamente. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, una razón bien clara. Dios no puede mentir. Hay personas que dicen, bueno, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Dios puede hacer todo, pero ¿hay algo que Dios no puede hacer? Pues sí, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede dejar de ser Dios, Dios no puede mentir porque Dios es la verdad. Y de hecho, fíjate, en Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. La única razón por la cual funciona el universo, escúchame bien, es porque Dios es verdad. No sé si han oído hablar de la gravedad. La gravedad es esto, que yo cojo esta Biblia, la dejo en el aire y no se va para arriba, se va para abajo. Esa es la gravedad. Newton, un inglés, estaba un día en su huerta paseando y de repente le dio una manzana en la cabeza. ¡Pum! Y empezó a dar vueltas. Oye, ¿por qué la manzana no se fue para arriba y vino para abajo? Una pregunta que no se había hecho nadie, ¿no? Parece de risa, ¿sí? ¿Por qué no se fue para arriba sino vino para abajo? Imagínate que la teoría de la gravedad funcionara los martes y los jueves solo. Entonces el martes yo hago esto con la Biblia se cae, pero el miércoles la dejo la Biblia ahí y ¡bum! Se va la luna, ¿no? Se va sola, ¿no? Sería tremendo, ¿no? Sería tremendo, porque imagínate los coches, los autobuses, todo lo que la gravedad afecta. Los coches son como son porque hay gravedad, ¿verdad? Y otras muchas cosas en la vida son como son. Cuando los hombres suben a la luna, tienen que llevar contrapesas, porque si no, se van para arriba, ¿verdad? Hay otro efecto de gravedad completamente diferente. Entonces, fíjate, las leyes de la física son verdaderas porque Dios las estableció, Dios las creó. Las leyes de las matemáticas son verdaderas.
Dios creó las matemáticas por las cuales funciona el universo. Entonces Dios no puede mentir. Si este libro tuviera alguna mentira, no sería un libro divino, no sería un libro de Dios, porque Dios no puede mentir. El Salmo 33:4 dice: la palabra del Señor es verdadera, pero no solamente en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la historia. Yo quiero darles 3 razones, 3 hechos históricos por los cuales la Biblia es fiable, ¿verdad? Una de las formas para comprobar que una historia es verdadera es que está apoyada en el relato de testigos presenciales, ¿verdad? Entonces, fíjate la primera razón. La Biblia está apoyada en los hechos narrados por testigos oculares de primera mano. Por ejemplo, Moisés estaba allí cuando el Mar Rojo se dividió. Josué estaba allí cuando esos muros enormes de la ciudad más protegida del mundo cayeron. Los discípulos estaban allí cuando Jesús se puso en el medio resucitado, se les apareció, dice que había más de 500 personas, lo vieron, comió, y le dijo: no soy un fantasma, no soy un fantasma, soy real, aquí me tenéis, y he resucitado. Y eso mismo lo escribieron. Mateo estaba allí cuando Jesús hacía los milagros. Marcos oyó el relato de Pedro de primera mano. Lucas, que era médico y historiador, entrevistó y escuchó los relatos de María, de los apóstoles, etc. Y me llama mucho la atención, quiero que vayas ahí conmigo, porque eso no está en la pantalla, cómo Lucas empieza a narrar su evangelio. Fíjate, él se lo dedicó a un ilustre noble romano convertido. Dice Lucas capítulo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, fíjate esta palabra, ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, testigos oculares presenciales, con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, eso es lo que hace un historiador, con diligencia, o sea, detalle a detalle, todas las cosas desde el origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, que es al que dedica él el Evangelio y el libro de los Hechos, para que conozcas bien la verdad. No es una fábula, no es un invento, no es un cuento. Conozca la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido, ¿verdad? Entonces esa es la primera razón. La Biblia es fiable históricamente porque son los relatos de testigos oculares. Lo segundo, el cuidado extremo con el cual la Biblia se copió. Porque a lo mejor has oído a alguien alguna vez: bueno, sí, el que hizo la primera copia vale, pero han pasado de la primera copia aquí más de 2000 años. ¿Y todos los que copiaron después copiaron bien? Miren un hecho para que entiendan esto. A veces entregamos una canción a las personas en el ordenador y ellas sin querer, sin darse cuenta, le quitan una H o le cambian una S sin querer. Entonces, ¿han copiado bien este texto? ¿Lo copiaron bien? Bueno, fíjense, los copistas en el Antiguo Testamento, los escribas, cuando copiaban en pergamino, ¿saben lo que es un pergamino, verdad? Estaban hechos de papiro, estaban hechos de piel de vaca o de cabra que estaba sin el pelo. Ahí es donde copiaban ellos, ¿verdad? Tenían una lista larga de normas que tenían que cumplir para asegurarse que la copia era exacta. Por ejemplo, cuando terminaban un pergamino, el pergamino tenía que tener un número exacto de columnas para que siempre fuera igual. Las columnas tenían que tener siempre la misma longitud, 48 por 60 de largo, y siempre tenía que tener exactamente 30 letras de ancho para que pudieran revisarlo. Ahora fíjate, para asegurarse que habían copiado bien, los copistas no copiaban frases, copiaban letra por letra. Era un trabajo de chinos, exactamente, ¿verdad? De chinos. Bien, entonces contaban todas las letras que tenía que haber en un pergamino y dónde estaba la mitad. Cuando habían terminado de copiar el pergamino, iban de la mitad hacia adelante o hacia atrás. Si no cuadraba, lo mandaban al fuego el pergamino y lo volvían a copiar. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda razón, la forma en que fue copiada la Biblia. La tercera razón de fiabilidad histórica son los manuscritos de Qumran o del Mar Muerto. Un día un pastor beduino estaba en esta zona del Mar Muerto que está llena de cuevas. Estaba allí tomando su almuerzo y de repente se dio cuenta de que al fondo de la cueva había unos cántaros, ¿verdad? Unas vasijas de arcilla tapadas. Y destapó una y vio que había ahí un pergamino. Pero como era un pastor y no entendía de nada, fue y se lo llevó a un escriba. Y el escriba se dio cuenta de que esas copias de todo el Antiguo Testamento, menos el libro de Esther, ¿verdad?, habían sido copiadas en el año 100 antes de Cristo.
y los manuscritos últimos que teníamos del Antiguo Testamento eran del año 900 después de Cristo, o sea, tenían 1000 años más de antigüedad que la última copia de la Biblia. Ahora, ese descubrimiento fue fantástico porque los eruditos cogieron esos manuscritos y dijeron, vamos a ver, ¿copiaron bien o copiaron mal? Y se dieron cuenta, contrastando la copia de la Biblia que tenían en ese momento con los manuscritos de Qumran, repito, del año 100 antes de Cristo, que eran exactamente iguales, todo era correcto. La tercera prueba es la arqueología, ¿verdad? La arqueología es la que se encarga de desenterrar los restos o las ruinas de la antigüedad, ¿verdad? Y la arqueología contrasta que todos los personajes y lugares que se nombran en la Biblia fueron reales. Por ejemplo, existió el Areópago, donde Pablo predicó en Atenas. Existió el templo de Diana, donde hubo una revuelta por la predicación en Éfeso de Pablo también. Existió el estanque de Siloé, donde Cristo curó a ese joven ciego de nacimiento. Existió el templo de Herodes, porque se han descubierto las ruinas, y ahí están, ¿verdad? Entonces todos esos lugares que la Biblia habla fueron desenterrados y hoy se pueden ver. En el libro de los Hechos, fíjate, Lucas, que era historiador y médico, habla de 54 ciudades, 31 países y 9 islas diferentes. Una completa precisión histórica. Si tú lees el Evangelio de Lucas, te va a decir, cuando era tal persona emperador, gobernador, todos son personajes históricos que existieron en su momento de una forma exacta. Si tú quieres investigar de esto, yo te recomiendo un buen libro. Se llama Y la Biblia tenía razón. Y ahí habla acerca del diluvio, habla acerca de Nínive, habla acerca de Nabucodonosor, todos los personajes, Daniel, que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Y demuestra que los descubrimientos arqueológicos han probado que todo eso es exacto y es preciso. Una gran duda durante años, un gran ataque a la Biblia fue esto. Si en la época de Salomón la gente usaba camellos, ¿por qué el libro de Salomón dice que Salomón tenía miles y miles de caballos? La Biblia está equivocada, decían, se ha equivocado. En aquella época no había caballos, solamente había camellos. Bueno, no hace muchos años descubrieron, precisamente en la zona donde la Biblia habla, en Megiddo, descubrieron que había ciudades enteras con los carros y los caballos que tenía Salomón, ¿verdad? Y una vez más se probó que la Biblia es verídica y es fiel a la historia. Así que acuérdate, estamos viendo cuáles son las bases que demuestran que la Biblia es inspirada por Dios. La primera es que es fiable históricamente. La segunda es que la Biblia es precisa científicamente. Cuando uno habla con personas universitarias, profesores, se le ataca mucho a la Biblia, ¿no? Se dice, bueno, la Biblia sí, pero es que lo que dice la Biblia en cuanto a lo científico es impreciso, ¿verdad? Es impreciso científicamente. Bien, fíjate una cosa, la Biblia no fue escrita para ser un libro de ciencias, obviamente. Tú no te pones a estudiar la Biblia para hacer un cohete, ¿no? Lógicamente no, porque no es para eso. Sin embargo, yo te voy a decir algo, la Biblia nunca habla mal de la ciencia, ¿verdad? Nunca habla mal de la ciencia. De hecho, siempre estuvo adelantada a la ciencia y te lo voy a demostrar. Es decir, hay realidades científicas que la Biblia revela que nosotros acabamos de descubrir hace 100 o 200 o 300 años. Es decir, Dios estableció primero las leyes de la física y luego nosotros las descubrimos. Dios estableció primero las leyes de la biología y luego nosotros las descubrimos. Dios estableció primero las leyes de las matemáticas y luego nosotros las descubrimos. Entonces, una de las razones poderosas por las cuales podemos confiar en la Biblia es porque es precisa a nivel científico, ¿verdad? Es decir, el que escribe esta Biblia, que es Dios, ya conocía, ya había establecido la ley de la relatividad, que fue una revolución con Einstein mucho tiempo antes. Tú lees el Evangelio de Juan y lees Primera de Juan cuando habla acerca de la luz, ¿verdad? Einstein cayó en eso y dijo, onda, resulta que esto que yo acabo de descubrir, ya la Biblia habla acerca de eso, ¿verdad? Lo que es la luz, la importancia de la luz. Muy bien, entonces fíjate una cosa, la verdad nunca cambia, sin embargo la ciencia está cambiando constantemente. Si yo voy a mi trastero ahora mismo y saco los libros con los que yo fui al colegio, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que se han quedado desfasadas. Y si no, coge la informática, cógete un libro de informática de hace 5 años y verás que ya se quedó atrás, ¿verdad? O sea, la ciencia va cambiando constantemente y no te digo nada de la ciencia médica, ¿no? Los cambios tan tremendos que ha habido en la medicina de un tiempo para otro, ¿verdad?
Han sido cambios constantes, muy constantes. Bien, fíjate, en el Salmo 148 declara la Biblia esto, que toda cosa creada, es decir, todo el universo, alabe al Señor, pues Él dio la orden. Dios puso estas reglas en movimiento, las leyes de la termodinámica, las leyes de los psíquicos, y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar, por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Entonces, este libro es un libro que proviene de Dios, y Dios dirigió a los hombres a escribirlo. Y quiero demostrarte 3 aspectos, ¿no? Porque yo sé que esto es bastante denso, pero 3 aspectos. Fijaros, hace miles de años, la gente que pensaba sobre la Tierra, que era plana, ¿no? Pensaban que la Tierra era plana. Llegó Copérnico, Galileo y Colón, y todo el mundo se quedó asustado. No, que la Tierra es redonda, que no es plana, que es redonda. Bien, entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, si la Biblia es un libro antiguo y desfasado, según algunos dicen, tendría la Biblia que haber afirmado que la Tierra era plana, ¿no? Fíjate lo que dice Isaías 40:22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. O sea que mucho antes que Colón, mucho antes que Copérnico, mucho antes que todo eso, la Biblia ya afirmó categóricamente que la tierra es redonda, ¿no? ¿Cómo el creador de la tierra no va a saber cómo es la tierra? ¿Verdad? Él lo sabe. Isaías 40:22. Bien, otra prueba. Hace años la ciencia aceptó que había cerca de 1000 estrellas en el universo y dijeron que se podían contar las estrellas, que el número de estrellas eran finitas. Hace unas semanas estaba leyendo un artículo en el cual un científico muy conocido afirmaba no, el número de estrellas del universo es infinito y no lo podemos contar. Esa es la teoría que hoy todos los científicos aceptan. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Jeremías 33:22, no se pueden contar las estrellas de los cielos. Así que ya mucho tiempo antes la Biblia lo afirmó y le dijo a Abraham, ¿no? Sal, ponte a contar, mira a ver, ¿verdad? Mira a ver si puedes. Mira a ver si puedes contar las estrellas, contar la arena del mar, no es infinita. Así de grande haré tu descendencia. La tercera prueba, la gente creía que demasiada sangre en el cuerpo te podría enfermar. Y fijaros, por miles de años esta costumbre fue aceptada y hacían sangrías. Los médicos practicaban sangrías. Iba una persona enferma, entonces le hacían un agujero en la vena y le sacaban la sangre. Sí, esa era la teoría, ¿no? De entonces, sí, las famosas sangrías. Extraían la sangre de los enfermos pensando que así se sanarían. Y eso fue aceptado durante mucho tiempo científicamente. Hoy en día, ¿qué hacemos? Cuando una persona está mal, ¿qué le hacen? ¿Una sangría o una transfusión? Una transfusión, fíjense. Una transfusión de sangre. Ahora, Dios establece eso en la palabra ya, lo que es la sangre en Levítico 17:11. La vida de toda criatura está en la sangre. Yo digo, deberían haber leído la Biblia, porque si esos médicos hubieran leído la Biblia, no se hubiera muerto tanta gente. Tratando de sanarles, les quitaban la sangre, pensando que de esa forma iban a sanarles. Entonces, lo que quiero decir, queridos amigos y hermanos, es que la Biblia siempre es fiable científicamente. Es decir, la Biblia siempre estuvo más allá de la ciencia. La ciencia ha cambiado, cosas que parecían inquebrantables, que estaban así y eran así, con el paso de los años se han caído todas esas teorías, ¿verdad? Y les he demostrado 3 de ellas, porque Proverbios 35 dice, las palabras de Dios son todas puras. Las mías no lo son, las tuyas tampoco, la de los seres humanos tampoco, pero la palabra de Dios es pura. Y el Salmo 12:6 dice más, las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Bien, así que 7 razones por las cuales la Biblia es infalible, ¿verdad? La primera de ellas es porque es fiable históricamente. La segunda de ellas es porque es fiable científicamente. La tercera es porque es precisa proféticamente. Es decir, todas las profecías que la Biblia escribió, y hay miles de ellas, se han cumplido en una gran mayoría y se están cumpliendo, ¿verdad? Dios dice, esto va a suceder, esto va a pasar. Y tal como Dios ha establecido, por ejemplo, una profecía que ha cambiado la historia de Medio Oriente. Dios dijo en Isaías, mi pueblo volverá a la tierra otra vez y el desierto será cambiado en vergel. ¿Tú sabes dónde se producen las mejores naranjas del mundo? Pues en Israel. El sistema de irrigación mejor que hay, los mejores ingenieros de agronomía están en Israel. Y nadie podía creer eso, cuando Israel estaba
pues en esa situación, pero el pueblo de Dios ha vuelto otra vez a su tierra. Ahora, lo que más nos conmueve de las profecías es que, fijaros, hay 300 profecías acerca de Jesús como Mesías, 1000 años antes de que Jesús naciera. Esas 300 profecías dicen cómo iba a ser Jesús, dónde iba a nacer, quiénes iban a venir a su nacimiento, cómo iba a ser la mamá de él, ¿verdad? Un montón de detalles, ¿no? De detalles. Ahora, dime tú si tú escogiste el lugar donde naciste tú. No, ¿verdad? Hay una serie de detalles de tu nacimiento, de tu vida, que tú no los escogiste, y menos donde morir. Pero date cuenta, la Biblia tiene 300 detalles exactos de la vida y de la muerte de Jesús. Cuando los judíos les predicamos el Evangelio, hay un capítulo que nunca quieren leer. Aprende esto. ¿Sabes cuál es? Isaías 53. Ellos no quieren leer Isaías 53. ¿Sabes por qué? Porque ese capítulo da con detalle absoluto cómo iba a morir Jesús. Son los detalles absolutos de la muerte de Jesús, concretos, totales, ¿verdad? Y acuérdate lo que dijo el centurión, cuando el centurión vio los detalles de la muerte de Jesús, que dijo, ciertamente, era un pagano, un ateo, dijo, ciertamente, este es el Hijo de Dios, no hay otra escapatoria. No era un loco, ni un fanático, ni un comunista, ni un vudú, ni un gurú, no, era el Hijo de Dios. Sí, esa fue la exclamación de él. Ahora, fíjate una cosa, ¿cuáles son las probabilidades de que yo haga 300 predicciones acerca de ti y que todas ellas se cumplan? Pues las probabilidades son astronómicas, completamente astronómicas. Es decir, hace falta más fe para pensar que eso fue producto de la casualidad que para creer que realmente Dios había diseñado todo eso y se cumplió al pie de la letra. Tú sabes la frase que más repitió Jesús, ¿verdad? Tenía 2 palabras solo: escrito está. O para que se cumpla la escritura. Todo el rato él decía esto: escrito está, escrito está, escrito está. Jesús vino y cumplió todo lo que el Padre, todo lo que Dios había planificado desde antes. Fíjense, 2 de Pedro 1:21 dice: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana. Es decir, los hombres no se sentaban y decían vamos a pensar esto y a escribirlo, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En los tiempos bíblicos hay algo que nadie quería hacer y es profeta. ¿Sabes por qué, no? Porque si un profeta hacía una predicción de algo y luego no se cumplía, le mataban, ¿no? El falso profeta tenía que morir apedreado. Entonces nadie quería ser profeta por las consecuencias. Profetizar no era cualquier cosa. Y aún así, los verdaderos profetas, como trajeron palabra tan clara, Isaías, por ejemplo, murió aserrado, ¿verdad? Otros murieron apuñalados por dar la palabra de Dios y porque vieron que la palabra de Dios se cumplió. Pero quiero decirte algo, la palabra de Dios, la Biblia, es totalmente fiable proféticamente. Jesús dijo en Mateo: todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Y Apocalipsis 22 termina diciendo esto: el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. 7 razones por las cuales la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? La primera es porque es fiable históricamente, la segunda porque es fiable científicamente, la tercera porque es fiable proféticamente, todo lo que la palabra ha escrito, las profecías se han cumplido y se cumplirán. La cuarta razón por la cual tú puedes confiar en la Biblia es porque es temáticamente coherente. ¿Cuál es el versículo clave que resume toda la Biblia? ¿Quién me lo dice? ¿Lo tienes memorizado? Aquí la mayoría, el 90% se lo saben de memoria. ¿Cuál es el versículo en el Evangelio de Juan que resume el tema de la Biblia? A ver, en voz alta, ¿me lo dice alguien? Porque de tal manera... Muy bien. Ahora, ¿cómo puede ser que un libro que tiene 66 libros, 40 escritores que han vivido en un proceso de 1600 años, tenga solamente un tema, ¿no? La salvación del género humano y solamente un protagonista, que es Jesús, ¿verdad? Imagínate, sería muy fácil cuando la misma persona lo escribe. El Corán lo escribe una sola persona, ¿verdad? Mahoma, entonces es fácil que tenga unidad temática. Confucio escribió las Analectas, eso es fácil. Buda escribió también una serie de escritos, entonces él escribió todos sus escritos tienen unidad temática.
¿verdad? Es normal, pero fíjate, la Biblia fue escrita, escúchame, por 40 escritores diferentes, de todas las edades y etapas de la vida, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, en un lapso de 1600 años, y tiene completa coherencia temática. Fue escrita por poetas y profetas, por príncipes y reyes, por marineros y soldados, por abogados y doctores, por prisioneros y por personas comunes. Todo tipo de personas escribieron la Biblia, ¿verdad? Y fue escrita en diferentes lugares. Algunas partes de la Biblia se escribieron en una cueva, otras partes de la Biblia se escribieron en un buque, otras partes en los hogares, otras partes en palacios, algunas partes en la cárcel, y todas las partes de la Biblia, todos los 66 libros, tienen un solo tema, ¿verdad? O sea, o estamos bromeando o realmente la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque humanamente eso es imposible. Fijaros, en Lucas 24, 27, cuando Jesús se les aparece a los 2 discípulos en Emaús, dice: Jesús los guió por los escritos de Moisés, los primeros 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De paso te digo, hermano, sería muy bueno que te aprendas de memoria los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Es un buen ejercicio eso. Muy bien, entonces les llevó por los libros de la Biblia y por todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Entonces, muchas personas piensan, bueno, el Nuevo Testamento se trata de Jesús, pero el Antiguo no. ¿Qué estaba leyendo Jesús aquí con los apóstoles? Todo el Antiguo Testamento completo. Y les demostró que el único tema que tiene todo el Antiguo Testamento es precisamente Jesús. La historia es acerca de Jesús de principio a fin. Las imágenes, las metáforas, todo en la Escritura de principio a fin es el plan de Dios para el hombre, que está centrado en la persona de Jesús. Cristo, escúchame bien, hermanos, Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es el tema de la Biblia. En Juan 5:39 Jesús les dijo: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, ¿verdad? Y está hablando del Antiguo Testamento. Todas las Escrituras le señalan a Cristo Jesús. Es decir, el propósito real por el cual fue escrita la Biblia es para que cada persona llegue a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y creyendo en Él tenga vida eterna. Hay muchas personas que empiezan a debaten y se pierden, ¿verdad? ¿Y dónde están los dinosaurios en la Biblia? Y empiezan a debatir, ¿verdad? Cosas que en realidad nos despistan del tema. Lo principal, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, es que Dios quiere que tú llegues a conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y que al creer en Él tengas la vida eterna. Bien, estamos dando 7 razones por las cuales la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Es fiable, hemos dicho, históricamente, es fiable científicamente, ¿verdad? Y tiene solamente un tema, tiene una unidad temática. La 5ª razón: Jesús afirmó su absoluta fiabilidad. Jesús confiaba en la Biblia, ¿verdad? Y si Jesús confiaba en la Biblia, ¿qué tendré que hacer yo? Confiar en la Biblia, ¿verdad? En Mateo 5:18 dijo: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Jesús dice: el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Mi palabra gobierna el universo, mi palabra gobierna la historia, mi palabra se va a cumplir totalmente, absolutamente, ¿verdad? En Juan 10:35 dice: las Escrituras son siempre verdaderas. Fijaros, Jesús declaró la verdad de la Biblia, ¿verdad? Y si Él afirmó cada frase, cada palabra de la Biblia, entonces ese es un motivo más que de sobra para que yo crea todo lo que la Biblia está escrito, ¿verdad? Todo lo que la Biblia está escrito. Él decía: escrito está. En Lucas 11:28 Jesús dijo a la gente: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios la escribió para cambiar y transformar nuestras vidas. A mí me conmueven los evangelios cuando yo veo las palabras de Jesús, ¿no? Que Jesús habló de la Biblia como un libro real, habló de las personas de la Biblia como personas reales y los lugares de la Biblia como lugares reales y como un Dios que se revela en su palabra para trabajar en nuestras vidas. Y te voy a hacer una pequeña lista de esto. Por ejemplo, Jesús creía en los profetas, ¿no? Porque mencionó a Isaías, mencionó a Jonás, mencionó a Daniel, mencionó a Elías también. Jesús creyó en Noé y en todo lo que sucedió en el diluvio, ¿verdad? Él lo menciona. Creyó en Adán y Eva, que algunos piensan que eso es una historia. No, él creyó en Adán y Eva porque lo menciona. Creyó en la tragedia de Sodoma y Gomorra
y lo que ocurrió allí y por qué ocurrió, y creyó en Jonás y en la ballena. Ahora, es bien interesante, ¿verdad? Jesús cita estos 4 personajes: Noé, Adán, Eva, Sodoma, Gomorra y Jonás. Son una de las historias más controvertidas hoy en día de la Biblia, ¿verdad? ¿Fue real eso? ¿Sucedió eso? La maldad del hombre, las consecuencias de la perversidad sexual son tan grandes que Dios mandó fuego del cielo sobre eso. Pues Jesús dice que sí, ¿verdad? Que no son un montón de fábulas, que no son buenas historias, sino que es una realidad. Jesús creyó que realmente sucedieron. De hecho, utiliza algunas de estas realidades que él menciona, de Jonás, por ejemplo, para hablar del tiempo final. Dice, en los últimos días en los que estamos ahora será como los días de Noé. Se casarán, se darán en casamiento, estarán distraídos y de repente vendrá el fin, ¿verdad? Y estarán, sin buscar a Dios. San Agustín dijo esto: si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es la Biblia en la que estás confiando, sino en ti mismo. Vamos a repetir otra vez, que esto es profundo, ¿verdad? Si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es la Biblia en la que estás confiando, sino en ti mismo. Entonces, a veces nuestras emociones y nuestras opiniones no son confiables, ¿eh? Pero yo confío en Jesús y por eso confío en la Biblia. ¿Sí? La sexta razón por la cual la palabra de Dios es infalible: ha sobrevivido a todos los ataques. Tengo 55 años, yo he conocido todavía esa época en nuestro país, donde se decían 2 cosas, y aquí hay gente de Colombia: si lees la Biblia te vuelves loco, ¿verdad? Las personas religiosas que estaban a cargo decían: no leas la Biblia porque te vuelves loco. Y la otra es, a la gente le quitaban la Biblia. Eso lo he vivido yo, hermanos. Nuestro país, hay que decir la realidad, es un país de oscurantismo religioso, ¿verdad? Por muchos años a la gente se le ha disuadido, y yo me crié en un seminario católico, se le ha disuadido de leer la palabra de Dios. Solamente había una élite que entendía latín, que tenía derecho a leer la palabra de Dios. Pero sabes una cosa, la Biblia es el libro más odiado, más ridiculizado, más rechazado y más controversial. Es el libro más irrespetado, más debatido, más destruido y más prohibido de toda la historia. ¿Tú sabías que millones de personas han muerto por la Biblia, por llevar la palabra de Dios? Hombres que se han metido en la selva para estar con tribus cuya lengua todavía no estaba puesta en gramática y darles la palabra de Dios. Hombres que han dado su vida por la Biblia, personas que han sido asesinadas, porque todavía hay países, no sé si sabes, donde la Biblia es ilegal. Es ilegal. Y si te encuentran a ti llevando una Biblia en tu maleta, pues lo mínimo que te cae es la cárcel, ¿verdad? Por ejemplo, en Corea del Sur, Corea del Norte, perdón, actualmente, ¿no? Entonces la Biblia ha sido un blanco de ataques continuamente. Sin embargo, sigue siendo el libro más leído del mundo, el libro más publicado en el mundo, el libro más traducido en el mundo, el más vendido, y sigue haciendo la diferencia en millones de las vidas de las personas. La Biblia es una fuente tremenda de inspiración, la mayor fuente del arte, de la arquitectura a lo largo de la historia. Si tú quitas la Biblia de la cultura de Europa, ¿verdad?, del arte, de la pintura, etcétera, eliminas el 90 y tantos % de todo ello, ¿verdad? Destruirías la música, por ejemplo. Bach, Mendelssohn y grandes compositores, su fuente de inspiración, ¿cuál fue? Fue la Biblia, ¿verdad? Mozart, la arquitectura durante mucho tiempo, es la fuente de nuestra cultura. Jesús lo dijo muy claro: decir, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escucha una cosa, lo único que va a durar en todo este planeta para siempre es la palabra de Dios, es eterna. Lo demás se va a quemar, pero la palabra de Dios es eterna porque la verdad dura para siempre. Ahora, en Europa ha pasado algo para los que vienen aquí que tú no puedes ignorar. En Europa vivió una época que se llama la Edad Media, donde lo que había era pura oscuridad. La iglesia que entonces gobernaba estaba totalmente corrompida. Los papas tenían esposas, tenían hijos, los clérigos también. Era una corrupción total. Y de repente se levantó un monje agustino en Erfurt, en Alemania, ¿verdad? Y este hombre agustino, que tenía tanto celo de Dios, quería conocer a Dios, hacía penitencias, se le ocurrió ir a Roma, ¿verdad? Y cuando llegó a Roma se dio cuenta de que estaban construyendo la famosa Basílica de San Pedro con esta tesis, ¿verdad? Da tu dinero, porque en cuanto la moneda toque el fondo de la alcancía, el alma sale del purgatorio. Y Lutero escribió: de Roma es mejor oírla, pero no ir a verla. Cuando él vino de allá, tenía tantas dudas de conciencia en lo que él había aprendido, ¿verdad?, en la religión que le habían enseñado, que empezó
como era profesor y era agustino, era fraile, empezó a leer la Biblia, ¿verdad? Y Dios le tocó con esa parte de Romanos que dice: el justo vivirá por la fe. Tuvo un nuevo nacimiento, tuvo un cambio y pensó esto: ¿cómo puede ser que nos hayan tenido durante siglos en la oscuridad y no nos dejen leer la Biblia a la gente? Y se le ocurrió esta idea: voy a traducir la Biblia al idioma de mi gente, al alemán, para que todo el mundo pueda leer la Biblia. Bueno, cuando Roma se enteró, como te puedes imaginar, se les acababa el negocio, ¿verdad? Entonces empezó la reforma protestante. Esa fue la razón. Lutero dijo 4 cosas muy sencillas. Dijo: solamente la Biblia, no la tradición de los hombres. Solamente por fe, no por obras. Solamente por gracia, no por méritos humanos ni por el purgatorio. Y solamente Cristo, ni los santos ni la Virgen, solamente Cristo salva. Eso fue su mensaje. Y eso revolucionó Europa y puso a todo el mundo a luchar. Hubo gente que se peleó, ¿verdad? Nuestro emperador Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, y todo Nuremberg y todo lo que se ha desencadenado ahí. Pero hermanos, empezó a salir la luz. Ahora, aquí en España tienen que saber otra cosa. En Navarra hubo una reina, una mujer, que fue protestante. Así les llamaban entonces, protestantes, ¿verdad? Fue evangélica, Juana de Alberts. Pueden entrar ahí en Google y mirarlo. Juana de Alberts fue una mujer que tenía una tremenda valentía. Y dijo: bueno, aunque el resto de España todos sean católicos, apostólicos y romanos, yo quiero que en mi territorio, lo que soy Navarra, País Vasco, la gente lea la Biblia. Fíjate, nuestras raíces dónde van. Una de las mejores obras traducidas al euskera es el Itum Berria, el Nuevo Testamento. Y una de las mejores obras de alemán es la Biblia de Lutero, ¿verdad? Y eso hizo un cambio. Tú sabes que la primera mujer licenciada de toda España fue una mujer evangélica en San Sebastián. Hay todo un legado. Por eso tenemos un programa con el gobierno vasco, porque el gobierno vasco sabe que la iglesia evangélica tiene raíces históricas que han cambiado esta tierra, que la han afectado. Pero cuando tú liberas la palabra de Dios, cuando la gente empieza a leer la palabra de Dios, empieza a venir la luz a sus vidas, la luz a los hogares, la luz a los hijos, empieza un cambio, una transformación, porque la palabra de Dios es luz. En el siglo XVIII existió Voltaire, un tremendo filósofo, el padre ideológico de la Revolución Francesa. Y este hombre, en su infatuación, dijo esto: en 100 años la Biblia no existe. Bueno, Voltaire se murió y a los 100 años su casa, que hoy es un museo, se convirtió en la casa de la Sociedad Bíblica Francesa. Y se están mandando Biblias desde ahí a todo el mundo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Primera de Pedro 1, 24, 25 dice: la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Ahora, fijaros, hoy en día está habiendo otra posición ideológica, porque siempre la palabra de Dios toca, ¿no? El corazón trae luz y el ser humano muchas veces acepta, otras veces no, ¿verdad? Entonces fíjate una cosa: la verdad siempre será la verdad, lo crea o no lo crea. Si yo te dijera: oye, la luna está hecha de queso, ¿verdad? Y tú vas y te lo crees, pues mira, es que han ido a la luna y han traído rocas, así que la luna está hecha de roca, volcánica como sea, etcétera, ¿verdad? Entonces no dicen: no, la luna está hecha de queso porque es lo que yo creo. Está bien, ¿verdad? Tú puedes creer que la luna está hecha de queso, pero eso no va a cambiar que la luna esté hecha de roca. Entonces fíjate una cosa: hay un montón de cosas, de principios morales que son verdaderos, pero sin embargo yo no quiero que sean ciertos. Hay personas que no quieren que el aborto sea definido como crimen. Como dije el otro día, 70 años después del Holocausto, de haber estado en Auschwitz, ningún mandatario europeo que salió en los medios de comunicación, hablamos de Hitler como el peor criminal, pero está viendo al año muchos más miles de abortos de lo que Hitler hizo, ¿verdad? Y el aborto es un crimen. Esa es una verdad. Nuestras leyes lo han quitado ese nombre, como con otras cosas. Pero el hecho de que yo no quiera creer en la verdad no quiere decir que la verdad deje de ser la verdad. Así que yo puedo no creerlo y no querer que sea así. No puedo que yo no le llame inmoral a lo que Dios llama inmoral, pero lo que Dios dice que es moral, y lo que Dios dice que es inmoral. ¿Por qué? Porque no es mi decisión ni la tuya, es la decisión de Dios. Ahora imagínate que yo me subo a la Torre de Iberdrola. ¿Saben dónde está la Torre de Iberdrola? Vale, entonces se me ha metido en la cabeza que la ley de la gravedad no existe. Me subo a la Torre de Iberdrola y me tiro desde arriba. Porque no existe la gravedad, ¿verdad? Yo esa verdad, que está comprobada por Newton y demostrada científicamente, digo que no es así. Entonces me tiro, ¿vale? Y salto de ahí. Y cuando estoy a punto de pegarme el tortazo, una persona, imagínense en dibujos animados, me dice: Jesús, ¿cómo estás? Bueno, hasta ahora todo bien. Así viven muchas personas, viven de esa forma, ¿verdad?
ignoran la verdad establecida por Dios, los absolutos de Dios, y dicen, bueno, hasta ahora, bien, tú puedes huir de Dios, negar las verdades de Dios toda tu vida, pero sabes una cosa, al final del camino está establecido para los hombres que vivan y mueran una sola vez, no hay reencarnación, y después el juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees que me va a pasar a mí si me tiro? Que me voy a pegar un buen tortazo, ¿verdad? Porque la ley de la gravedad me va a matar. Entonces puedo ignorarla y decir, no, yo no la creo, eso no existe, pero eso, el que yo ignore la verdad, el que yo desmienta la verdad y luche contra la verdad no cambia en absoluto la verdad. Entonces fíjate una cosa, la verdad es que si tú rompes las leyes de Dios, ellas rompen tu vida, ¿verdad? Cuando yo soy ignorante de lo que su palabra dice, que es infalible, cuando lo ignoro y digo que no me gusta, lo que estoy haciendo es hacerme daño a mí mismo, y ese es un problema que tenemos en nuestra generación, ¿verdad? El pecado se ha hecho ley, los absolutos de Dios se ignoran, ¿verdad? Y decimos, secularismo en Europa, el hombre es Dios y lo que el hombre dice que es bueno, y lo que dice que es malo, no importa lo que Dios diga. Bueno, eso es estar ahí, en esos metros antes de estrellarnos, ¿verdad? Porque realmente lo que Dios ha establecido es la verdad y la verdad se va a cumplir. Y la última, ¿por qué la palabra de Dios es infalible? Tiene pleno poder para transformarnos, ¿verdad? Fíjate, no hay nada que pueda transformar las vidas de las personas como la Biblia. Y te lo digo por experiencia personal. Cuando yo conocí a Cristo, conmigo se convirtió en una persona que era consumidor de drogas y productor de drogas. Tenía una plantación de marihuana, te estoy hablando del año 75, donde en España eso no era normal. Era un cantante de rock muy conocido en la ciudad y vivía una vida completamente disoluta, totalmente disoluta, ¿verdad? Le habían llevado a rehabilitar, nada. Sus padres habían gastado un montón de fortuna y nada, ¿verdad? Él seguía atado a las drogas, alucinógenos, etcétera, etcétera, con su guitarra, Elvis Presley, haciendo los conciertos, rompiendo guitarras, haciendo barbaridades tremendas. Y de repente un hombre analfabeto, ahí en la plaza de Salamanca, un día le predicó el evangelio. Y le dijo, Flores, así se llamaba él, Dios te ama. Y sabes una cosa, aunque la Guardia Civil no te pueda cambiar, la prisión tampoco y la rehabilitación tampoco, Cristo te puede cambiar. ¿Te atreves a creer en Jesucristo? Y él le dijo, bueno, ya he perdido todo, he perdido el matrimonio, he perdido los hijos, he perdido el dinero y estoy hecho polvo por el estómago, ¿verdad? Destrozado en mi vida con 40 años, ya no tengo ¿para qué? Bueno, voy a probar, si de repente funciona, pues qué bien. Así que Flores se convirtió. Flores se convirtió. Y lo tremendo de eso no fue solamente que Dios cambió la vida de Flores. Yo estaba presente cuando él quemó en paquetes de drogas en aquellos años más de 6.000 euros de marihuana. Quemó todos sus discos, toda su ropa, etcétera, para cortar con esa vida vieja. Empezó a restituir todo lo que había dañado y empezó a trabajar, porque en su vida había dado un palo al agua. Había vivido el cuento de sus padres y de otras personas. Y se puso a hacer pisos en las obras, pasando frío, arrodillado así, poniendo baldosas. Lo que hace el Señor, ¿verdad? El Señor sanó su estómago, lo cambió y lo transformó. Y yo te digo una cosa, la palabra de Dios, la palabra que predicamos, es poder de Dios. Es dinamita de Dios para transformar individuos, transformar personas, transformar familias y transformar matrimonios. ¿Verdad? He visto tantas personas a lo largo de mi vida que decidieron creer en Cristo, creer en su palabra y han sido transformados. He visto matrimonios transformados y cambiados por el poder de Dios. Drogadictos, alcohólicos, personas atadas a la depresión, a los vicios y a las pasiones, ¿verdad? La palabra de Dios. Muchas veces cuando tenemos oportunidad hablamos con las personas en el poder, ¿verdad? Recuerdo una vez con la concejal de Balmaseda, estábamos hablando de un programa para poder ayudar a adolescentes, ¿no? Adolescentes que están con la litrona y con todo ese problema los viernes por la noche y el sábado por la noche, ¿verdad? Y ella decía, estoy muy quemado, muy quemada ya. Gastamos un montón de dinero en planes, etcétera, etcétera, pero al final no podemos cambiar el corazón. Y esa es la pregunta, un político puede hacer leyes y tienen su papel en la sociedad, pero ¿quién, queridos, quién puede cambiar el corazón humano? ¿Quién lo puede cambiar? Podemos decirle a la persona lo que tiene que hacer, lo que debería hacer, y puede saber lo que debería hacer, pero si Cristo no entra en su vida y lo cambia y le da el poder para vivir una vida nueva a través de su palabra, hermanos, no llegamos a ningún lado. Jesús dice aquí en Juan 8, 31, 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, una pregunta muy actual. ¿Tú crees todo lo que dicen en internet? ¿Crees todo lo que ves en la tele? ¿Verdad? ¿Crees todo lo que lees en los periódicos y en las revistas? Pues no.
Y yo digo una cosa, ¿por qué pasamos más tiempo viendo cosas y artículos que sabemos que no son verdad y no pasamos más tiempo leyendo aquello que es la verdad absoluta? ¿Sabéis? Para terminar, fijaros en esto. Al final, hoy tú te tienes que hacer una pregunta, la pregunta más fundamental de tu vida. ¿Cuál va a ser la autoridad decisiva para ti? Lo tienes que decidir, ¿verdad? Yo quiero recomendarte que hoy tomes esa decisión. ¿Va a ser la palabra del mundo tu autoridad o va a ser la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Vas a escuchar la verdad de Dios o vas a vivir por la opinión de la gente, por tus propias emociones o por tus propios sentimientos? ¿Quién va a tener la autoridad en tu vida? ¿Sabes una cosa? Cuando yo digo no acepto ese libro, no es que no pueda aceptarlo, es simplemente que no quiero aceptarlo. Y la razón por la cual no quiero aceptarlo es esta, así es el ser humano, es que yo quiero ser mi jefe. Yo quiero decir y hacer lo que a mí me apetece. Yo quiero ser el dueño, yo quiero mandar. Yo quiero ser el Dios de mi vida. No quiero que Dios me diga lo que es moral y lo que es inmoral. No quiero que Dios me diga lo que está bien y lo que está mal. Lo quiero hacer a mi manera. Yo quiero ser mi propio jefe. Vale, si piensas eso, déjame que te haga otra pregunta. ¿Cómo te va la vida? ¿Estás resolviendo todos tus problemas? ¿Estás libre de estrés, de preocupación y de irritación porque eres tu Dios? Si tú eres tu Dios, si estás guiando tu vida en tus fuerzas, ¿dónde está yendo tu carro, tu vida? ¿Dónde la estás llevando? ¿Lo estás llevando a la felicidad, a la realización plena? ¿Verdad? ¿Está resultando todo como esperabas? No lo creo, porque ahí estuve yo antes. 18 años tratando de guiar yo mi propia vida, buscando mi propia religión, tratando de ser feliz, tratando de tener paz con Dios, tratando de contestarme las preguntas, de dónde vengo, a dónde voy, qué estoy aquí, qué hay después de la muerte, ¿verdad? Y nunca encontré respuesta hasta que conocí a Jesús y su palabra. ¿Sabes una cosa? Rebelarse contra Dios es absurdo y tú no vas a ganar la batalla. Ninguno lo ha ganado. En mis archivos tengo unos reportes de cómo murieron los ateos del mundo. La gente que luchó más contra Dios. He tenido la oportunidad de estar en países comunistas y ver realmente lo que ha sucedido en esas sociedades. Ver a la gente, hablar con la gente sencilla, ¿verdad? No con los libros de teoría, sino con la gente sencilla que ha vivido en esos regímenes donde el empeño era Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Recuerdo en Rumanía, que vivió tanto tiempo bajo la dictadura, ¿verdad? Y la gente contaba, ¿no? Contaba los dramas familiares, ¿no? Vividos en una opresión tan grande donde Dios no existe, ¿verdad? La palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido completamente, ¿verdad? Entonces pelear contra Dios, rebelarse contra Dios es absurdo. Mira una cosa, tú no vas a ganar la batalla, tus brazos son muy cortos para pelear contra Dios. Así que la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la gran autoridad en tu vida? ¿Por qué que este libro sea infalible, que no tenga defectos, que sea perfecto, es tan importante? ¿Sabes por qué? Porque si este libro no fuera verdad, tú y yo tendríamos un gran problema, porque mi salvación depende de que este libro sea verdadero y también la tuya. Este libro me dice que mi vida no es un accidente, no es la casualidad, no es el resultado de la evolución, pero la ciencia no me dice eso. Este libro me dice que para mi vida existe un propósito, la ciencia no me dice eso. Este libro me dice que Jesús me creó para amarme. Este libro me dice que puede ser perdonado completamente mi pasado, que puedo tener un propósito para vivir y que puedo tener un lugar en el cielo. Este es el libro que me dice, no me importa el problema que tú pases, de todo eso yo puedo sacar algo bueno. Este libro es el que me dice que hay una razón para tener esperanza. Escúchame una cosa, si este libro fuera mentira, todos tendríamos un gran problema. Pero es verdad, es palabra de Dios, es infalible. Y te he demostrado 7 razones por las cuales lo es. Sabes, Dios tiene un plan para tu vida, un plan agradable, un plan bueno, un plan perfecto, pero solamente puedes conocer ese plan a través de la palabra de Dios. A mí me gustaría que el grupo de alabanza venga aquí. Vamos a usar esta canción que hemos aprendido de Marcela Gándara, Tu Palabra, y quiero que inclines tu cabeza. Vamos a tomar unos momentos para reflexionar, ¿verdad? Esta mañana Dios te está llamando a que tú tomes una determinación, que aceptes la Biblia como la autoridad para tu vida,
que aceptes a Cristo. Recuerda que eres la palabra viva de Dios. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Si tú no recibes la palabra de Dios, estarás viviendo en base a tus propias opiniones. Te pones tú como tu propia autoridad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo te va la vida? ¿Vives una vida plena, con sentido, con esperanza? Aleluya. Vamos a cantar esta canción y vamos a adorar a Dios. Inclina tu cabeza mientras la cantamos.